Ya, entonces vamos a ver lo que es aproximación. Entonces, eh, aquí recordar en sí que vamos a tener dos tipos de información o dos tipos de datos, ¿no? Uno, primero, que podríamos tener un conjunto de datos, ¿no? Datos discretos. Vamos a trabajar tan solo con dos variables nada más, ¿no? Estamos trabajando con dos variables, entonces tenemos un conjunto de datos, en este caso del plano, ¿no? Ah, que podría ser de n datos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? El otro, el otro es que vamos a tener en sí una función continua, ¿no? Obviamente definida en un intervalo, ¿no? Y es decir, una función de R en R, en este caso, tan solo de R en R nada más, del cual igual vamos a querer integrar. Más que todo, por ejemplo, integral en cuanto a la derivación. En cuanto a la derivación, ya cualquier tipo de función que si es derivable, vamos a poder calcular. En cambio, o en caso de integración, va a haber casos que hay ciertas funciones que no tienen antiderivada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos esta función, ¿no? Me piden calcular esta integral, por ejemplo, de 1 a 2, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este de aquí no tiene antiderivada, así que con lo que hemos trabajado en cálculo no vamos a poder resolverlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la estrategia? Entonces, podríamos trabajar, ah, aproximamos o interpolamos esta función, ¿no? Entonces, esta función, aproximamos o interpolamos esta función, entonces... vamos a ver en el siguiente capítulo eso, entonces vamos a integrar, realmente lo que vamos a integrar es aproximación por una función. Como en forma particular podemos aproximar por un polinomio, ¿no? Entonces, si ese polinomio lo integramos y esto va a ser en forma aproximada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser para enfocar cuál es la diferencia que habíamos dicho por aproximación con interpolación? Interpolación es que obligatoriamente pasaba por todos los datos la función, ¿no? En cambio, en la aproximación no vamos a obligar que pase por todos los datos. En otras palabras, por ejemplo, ¿cuándo se podría trabajar con aproximación? Cuando tengamos datos, por ejemplo, obtenidos desde un laboratorio, ¿no? A veces cuando uno obtiene datos desde el laboratorio, a veces dependiendo de los instrumentos con el cual estamos recogiendo los datos, ¿no? A veces los instrumentos están mal calibrados, entonces ya de sí ya el dato ya viene con error, ¿no? Cuando los datos ya vienen con un error o ya presentimos que ya tiene un error, entonces la, el método adecuado es la aproximación, ¿no? Aproximación y no interpolación, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Entonces, aquí en forma genérica vamos a construir una función. A ver, voy a trabajar en todo caso con una función, ¿no? Una función que sea combinación lineal, ¿no? De los unos, por ejemplo, los a sub, a sub i por phi sub i de x, ¿no? Entonces el i podría variar desde 1 a, en general, a km, ¿no? A km. Y con la condición de que en sí m menor o igual a n, ¿no? Entonces, justo aquí uno de los problemas que vamos a tener, que habíamos estado ya viendo, si nosotros tenemos muchos datos, ¿no? Muchos datos, si nosotros vamos a querer construir una función que pase por esos datos, entonces habíamos visto, cuando habíamos visto la interpolación polinomial, cuando aumentamos más datos, la fluctuación de ese polinomio, ¿no? Es más, ¿no? Entonces recomendable entonces construir un polinomio de menor grado, ¿ya? En este caso, en forma particular, un polinomio, ¿no? En general, podríamos construir una función en cualesquiera, ¿no? Habíamos comentado también que esto va a depender en qué aplicación estemos, qué aplicación estamos trabajando, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esto de aquí, ¿no? Se llama base, ¿no? Entonces se llama base.
Y estos son los códigos que hay que calcular, ¿no? Entonces, esta base vamos a tomar, ¿no? Dependiendo de la aplicación, ¿sí? Pero que, por ejemplo, podríamos, vamos a ver los ejemplos, que si vamos a trabajar tal vez con señales o tal vez con ondas, ¿no? Entonces, la base va a ser, si el adecuado va a ser trabajar con funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, pero aquí entonces vamos a deducir en forma genérica la aproximación funcional, ¿no? Aproximación nada más, en todo caso, ¿no? Y sí vamos en forma genérica, ¿ya? Desarrollar esta igualdad, ¿ya? Entonces este f de x, aquí decir igual, entonces acá es igual a sub c o a sub 1, ¿no? A sub 1, phi sub 1 de x más a sub 2, phi sub, phi sub 2, ¿no? Desarrollando la sumatoria, más aquí hasta el último, más a sub m, por phi sub m, ¿no? De x, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es querer construir a través de aproximación esta función f mayúscula, ¿ya? Entonces, en forma gráfica, ¿ya? En forma geométrica, lo que vamos a querer es, ¿no? Tenemos ahí el eje X y eje Y. Supongamos tenemos un puntos acá, o los datos, ¿no? Los datos. Bueno, supongamos ahí están los n1 datos, entonces acá el objetivo es construir una función en general que pases cerca a esta información, que obviamente podría pasar por algunos, ¿no? Entonces, justamente este va a ser el f mayúscula de x, ¿no? Entonces, en aproximación, lo que uno intenta es esto de acá, construir esta función, ¿no? Entonces, dependiendo de qué base vamos a tomar, es decir, qué funciones van a hacer esta función que estamos poniendo, que se llaman base, va a tener diferentes formas esta función f de x mayúscula, ¿no? Entonces, como podremos ver, ¿cuál es la estrategia entonces de deducir o hallar esta función f? Entonces, para yo tener esta función mayúscula f, lo que yo necesito es calcular los coeficientes nada más, aquí, es decir, a sub i, ¿no? Porque los phi, es decir, la base nos van a dar del problema, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo hallamos eso? Entonces, el método, es decir, hay dos métodos, ¿no? El uno es el máximo verosimilitud, ¿no? El otro es el que vamos a trabajar, ¿no? El método mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver entonces método de mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces el método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿en qué va a consistir este método? Entonces habíamos dicho, a ver, entonces si yo quiero, oh, si este de acá va a aproximar al dato, significa, ¿no? Significa que si yo evalúo la función en x y en los datos, eso me va a dar aproximadamente igual al y, ¿no? Eso me va a dar aproximadamente igual a y, ¿sí? Es decir, ¿eso qué quiere decir? Aquí estoy trabajando, a ver, aquí, supongamos aquí estoy, ¿no? Este punto realmente es el y, ¿no? Y este punto es el f de xy, ¿no? Como podrán ver, hay una distancia acá, hay un error que estamos cometiendo, ¿no? Entonces, en otra palabra, es aproximadamente. Entonces, ¿cómo lo calculamos ese error? Entonces, ese error lo calculamos como la diferencia, ¿no? Como la diferencia, ¿no? Podríamos decir aquí,
o en cualquier sentido, ¿no? Este sería el aproximado menos el valor real. Y eso lo vamos a llamarlo RI. Es decir, los RI van a ser todos los errores, ¿no? Los errores que uno va a cometer, ¿ya? Entonces, como estamos viendo que te decía errores, distancia, lo que uno va a querer es que estas distancias, es decir, estos errores, sean mínimos. Eso es lo que indica el método de eh, mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces vamos a minimizar esa distancia. ¿Y cómo calculamos esa distancia? En forma genérica, ¿no? A través de norma, ¿no? Entonces, si calculamos esas distancias, vamos a calcular la norma, ¿ya? Vamos a trabajar con la norma euclidiana, ¿no? Entonces acá sería la sumatoria, ¿no? De igual a 1 hasta n, por aquí cantidad de datos, ¿no? ¿De qué? De esto de aquí, ¿no? F en xy menos y. Entonces, ese sería el error al cuadrado, ¿no? El error en la norma es aquí raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada aquí. ¿Cómo calculamos la norma aquí? La raíz cuadrada. Entonces yo podría poner aquí el cuadrado. Entonces, entonces lo que vamos a querer entonces es minimizar esto de aquí. Que este error. A ver, aquí un poco comentamos, a ver, ¿por qué vamos a sumar? Ojo que este sería el error, ¿no? A ver. A ver, en sí este sería el error para cada dato. ¿Qué es lo que estoy diciendo en otros términos esto de acá? Lo que estoy diciendo es que estoy sumando todos los errores. Estoy sumando todos los errores, pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo se justifica estadísticamente esto de acá? Estadísticamente se justifica que, a ver, el error podría hacer, a ver, dependiendo de cómo calcular el error, hacia acá arriba y hacia abajo, ¿no? El error podría ser por exceso o por defecto. Imagínese que si, por ejemplo, acá me salió 2, acá menos 2, acá 1, 1 menos 1 y así. Si yo lo sumo, tan solo esto de acá la sumo, ¿no? Todos los errores, entonces lo que voy a tener es 0 y eso es falsa información, ¿no? Por eso se suma los errores al cuadrado, ¿no? Los errores al cuadrado. Entonces, sumamos todos los errores y es lo que vamos a minimizar. Pero eso es, en términos matemáticos, eso es la norma euclidiana al cuadrado, ¿no? Porque la norma de un vector de R es raíz cuadrada acá, ¿no? Raíz cuadrada ahí, entonces como lo pongo acá al cuadrado, entonces tendríamos eso de ahí. A ver, otra justificación, en más términos matemáticos, ¿qué significa? Que como nosotros vamos a minimizar, vamos a querer minimizar, ¿no? Entonces, con lo que uno quisiera es que calculamos la derivada, ¿no? Igualamos a cero, es decir, hallamos los puntos críticos. ¿Cuáles las condiciones para que ese punto crítico sea mínimo? Es que esta función sea convexa, ¿ya? O este elemento, o en la función que estoy queriendo calcular su mínimo sea convexa, es decir, de esta forma, ¿no? Así. Una función convexa tiene este tipo. Entonces, si nosotros calculamos la derivada, entonces justo la recta tangente, es decir, la derivada cero, acá está, ¿no? Es decir, en el punto crítico. En otras palabras, en el punto crítico tenemos el mínimo, ¿no? Entonces, para que sea convexa, para que cumpla, ahí elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces hay diferentes formas de justificar lo que estamos haciendo esto de acá. Pero un poco para simplificar, este obviamente es una norma, ¿no? La norma, en este caso, la norma euclidiana. Ojo que hay dos tipos de norma que hemos visto más. Tiene su otra forma de deducir, ¿no? La estrategia de mínimos cuadrados consiste en utilizar la norma euclidiana, ¿no?
Entonces ahora aquí, el y es conocida. El y es conocida, es dato. El xy también es conocida, pero si yo evalúo esta función f en xy, es decir, acá, ¿no? Aquí, acá tenemos esta función xy, yo la evalúo, entonces todos estos de acá van a ser conocidas. Todas las bases van a ser conocidas. Las únicas variables son A1 hasta AM, ¿no? En otras palabras, ¿no? En otras palabras, esta sumatoria que hemos dicho tan solo depende, yo lo voy a llamar E. ¿De qué depende? De los parámetros A1, A2, ¿no? Aquí AN. Y ese es igual, obviamente, aquí lo que está, ¿no? La sumatoria de 1 hasta n, ¿no? De f en xy menos y al cuadrado, ¿no? Entonces esta sumatoria depende tan solo de los parámetros, ¿sí? Entonces ojo que como está este al cuadrado, podemos cambiar también, ¿no? Entonces este de acá, a ver, yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Entonces acá sería A1, A2, acá AN, va a ser igual aquí, sumatoria, ¿no? Acá de I igual a 1 hasta N, ¿no? Entonces, como está al cuadrado, yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Entonces, Y menos esto de aquí. Pero esto de acá habíamos escrito, ¿no? Voy a ir reemplazando. Aquí, esta es la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Ojo que aquí, como el I estoy utilizando ya, voy a utilizar otros pines, ¿ah? Que tan solo voy a cambiar esos pines. Por ejemplo, K, ¿ya? Entonces acá voy a tener sumatoria, por ejemplo, aquí K, ¿no? K de 1, este es el polinomio, ¿ah? O en este caso es función general, ¿no? K1 a M. 1 a M es ahí. Entonces acá, entonces es A, K, ¿no? Por phi K en XY. Obviamente aquí hasta M, ¿no? Todo eso al cuadrado. Entonces, lo único que estoy haciendo es reemplazar. ¿Ah? Lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, como esta función que he denotado como E, tan solo depende de los parámetros, entonces para yo minimizar, ojo que nosotros, el objetivo, la estrategia de mínimos cuadrados es minimizar esta función. Entonces, para minimizar, lo que vamos a hacer es calcular todas las derivadas parciales, ¿no? Con respecto a los parámetros AJ. Y es igual a cero. Es igual a cero, ¿no? Entonces, pero como habíamos ya estado justificando que este de acá, esta función es convexa, entonces en el punto crítico, lo que obtengamos acá, ahí va a estar el mínimo, ¿ya? Entonces, a ver, empezamos a ver. Entonces, calculamos la derivada parcial de E con respecto a los parámetros AJ, ¿no? A ver, ya no voy a poner los variables aquí, ¿ah? Aquí los variables, que son los parámetros, ¿no? Entonces esto sería acá la derivada parcial con respecto a J, ¿no? De la sumatoria, ¿no? Aquí la sumatoria de I igual a 1 hasta N, ¿no? Acá Y menos sumatoria aquí de K igual a 1, acá hasta M de los A sub K
y phi sub k, acá en xy, ¿no? Eso al cuadrado, y ahí estamos aplicando la derivada parcial, ¿no? Entonces, a ver, como esta sumatoria es lineal, la derivada, entonces puede ingresar aquí y esta derivada parcial puede ingresar, ¿no? Entonces va a ser derivada todo esto y luego sumamos, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos? A ver, ¿cómo calculamos la derivada de eso? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la derivada aquí, ¿no? Y ese va a ser acá potencia 2, ¿no? Entonces acá va a ser 2. Entonces, ojo que esta derivada está entrando. Entonces, sumatoria sale afuera. Entonces, la sumatoria va a ser igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces va a ser, acá derivamos, aquí es 2, baja, entonces quedaría aquí lo y menos, aquí sería de k igual a 1 hasta m, ¿no? Y un poco vamos a bajar, aquí está m de los a sub k, phi sub k, en xy, aquí, ¿no? Hasta ahí hemos derivado esto de aquí. Sería por de la derivada de esta base. Ojo que este de acá es constante, ¿no? Este de acá es constante. Entonces sería la derivada de esto de aquí. ¿Y a qué es igual la derivada de esto de aquí? Entonces, ojo que estoy derivando con respecto al parámetro a sub j, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. Si yo deriva con respecto a sub j, todo esto, aquí ojo que esta es una sumatoria. Si nosotros desarrollamos esta sumatoria, si yo estoy derivando con respecto a sub j, todos van a ser cero, excepto el cuando k es igual a j, ¿no? Cuando k es igual a j. Cuando k es igual a j, aquí va a ser 1, entonces va a quedar a este de aquí y el menos. En otras palabras, aquí va a ser menos phi sub j, ¿no? En xy. ¿Sí? Entonces, ahí vamos teniendo las derivadas, ¿ah? Entonces, vamos igualando aquí. A ver, como vamos a igualar a 0, ¿no? Aquí, como vamos a igualar a 0, porque la derivada la tenemos que igualar a 0, entonces este 2 ya pasarlo a dividir, sería igual, ¿no? Entonces vamos a distribuir, a ver, entonces vamos distribuyendo, entonces esta sumatoria, a ver, entonces acá sería i igual a 1 hasta n, ¿no? De los y, ¿no? Y ojo que este está multiplicando acá, entonces sería menos el phi j, ¿no? Phi j de los xy. Aquí, este de acá, menos, ¿no? Ahora, menos con menos, acá más, ¿no? Entonces acá sería sumatorio, acá sería de igual a 1 hasta n, ¿no? Ah, aquí sumatorio, acá sumatorio, otra sumatoria aquí, de k igual a 1 a m, entonces acá sería a sub k, phi sub k, y por phi sub j de xy. Y es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Entonces, a ver, seguimos a ver. A ver, como aquí, a ver, como este acá, voy a intercambiar, a ver, ojo, como este de acá es sumatoria, puedo intercambiar. Entonces, y este lo voy a pasar a otro lado, ¿ya? Entonces voy a empezar de
A ver, yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Intercambiando, a ver. Entonces, acá, sumatoria, primero voy a escribir el sumatoria de K. K1 a M, ¿no? Entonces, el AK no depende del índice I, entonces acá quedaría. Y en cambio los otros elementos sí dependen del I, así que acá va a ser igual de 1 a N, ¿no? Entonces sería phi K en XI por phi sub J en XI. Va a ser igual, ¿no? Igual a este de acá. Pasa a otro lado con positivo, ¿no? Entonces va a ser sumatorio de I igual a 1 a N y sub I phi sub J de XI. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es, esto de acá, lo que está aquí, ¿ya? Esto de acá tiene un nombre especial, ese es producto interno, ¿ya? Aquí, a ver, aquí, para simbolizar, ¿ya? Esta operación que se está haciendo y esta operación que se está haciendo es producto interno. Entonces este de acá es producto interno ¿de qué? Este es producto interno de phi sub k, coma, phi sub j, ¿ya? Y este es el producto interno de los y, coma, y sub j. ¿Ya? Son productos internos. Entonces, con eso vamos a hacer nuestra simplificación. Entonces va a quedar de esta forma. A ver. Vamos a devolver al color. Ojo que este es producto interno. Entonces vamos a tener sumatoria. Entonces sumatoria sería desde K igual a 1 hasta M. Sería A sub K. ¿No? Y acá producto interno
Entonces vamos ojo que este se llama sistema normal, ¿ya? Sistema normal del Gauss. A ver, vamos a hacer para el caso lineal, ¿ya? A ver, un ejemplo aquí. Vamos particularizando, ¿ah? Acá, ejemplo. Entonces, para caso lineal, ¿no? Es más polinómica. A ver, ojo que tenemos nuestra función aquí. Aquí, ¿ya? Entonces, lo que para caso lineal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nuestra función este f mayúscula, ¿ya? Que esta función f mayúscula sea una lineal, ¿no? Es decir, este de acá, ¿cómo es una lineal? Entonces escribimos aquí, a ver. Entonces, acá, caso lineal, a ver. Y eso se conoce como regresión lineal, ¿no? A ver, aquí. Entonces, caso lineal. Entonces, nuestra función para caso lineal es más polinómica, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de esta forma. Sumatorio, ¿no? A ver, de 1 a 2, ¿no? A 2 ¿de quién? De los A, I, phi sub I, de X. Esa es la primera detalle que hay que tener. Entonces, ¿cómo va a tener? Vamos a tener, va a ser A1, phi 1, más A2, phi 2, de X, ¿no? Entonces, es aquí lineal cuando este phi de 1, ¿no? Cuando phi de 1 de X es constante, es decir, 1, es decir, la base canónica, recuerden, ¿no? El phi de 2, es decir, la base canónica es el X, ¿no? Entonces, cuando tomamos las bases 1 y el X, es decir, tenemos la función de este tipo, ¿no? Que f de x quedaría como, a ver, va a quedar aquí a sub 1 más a sub 2x. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando tomamos de esta forma, se va a llamar, es decir, regresión aquí, ¿no? Cuando el caso lineal se llama regresión lineal, ¿no? Regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es calcular, a ver, calcular los productos internos, ¿ya? Entonces, ¿cómo va quedando? A ver. Entonces, a ver, hay que recordar esta notación, a ver, esta notación que hemos dado, a ver, este de aquí, este producto interno, aquí es igual, aquí, este de aquí, este producto interno, aquí, pues hay que calcular eso de ahí, ¿ya? Entonces acá, entonces el producto interno, ¿no? Entonces para ello recordamos, a ver, phi sub k, phi sub j, aquí es igual, el sumatorio, ¿no? De I igual a 1 n, ¿no? 1 a n. ¿De quién? De los a sub i, a ver, aquí es igual. Aquí, de 1 a n, phi sub k, ¿no? Phi sub j. Phi sub k, phi sub j, ¿no? Entonces ahí, acá, entonces acá, phi sub k, y vamos a ir evaluándolo en los xy, ¿ya? Por phi sub j.
obviamente evaluado ya en los datos, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué vamos a calcular? A ver, entonces vamos a calcular, primero, a ver, primero calculamos uno con uno, ¿no? Porque eso es para, lo que hay que hacer es calcular todo lo que está acá en el sistema. Uno con dos, ¿no? Ahí. Entonces acá, ojo que aquí el M, ¿cuánto vale? Aquí, a ver, ¿por qué tengo que calcular aquí? Ojo que el J, ¿no? Acá el J vale, es valor de 1 a 2. Este es valor de M, ¿no? Valor de M. M vale 2. Aquí estamos considerando M2, acá, M2, ¿ya? Por eso lo que hay que hacer es toda la variación. A ver, primero el uno con uno. Entonces acá va a quedar sumatorio de I igual a 1 hasta N. Acá sería, ¿a qué? El K vale 1, J vale 1. Significa K es 1, 1, Phi 1, 1. Pero Phi 1 es 1, el otro también es 1. Evaluado en cualquier variable es 1. Significa K es sumatoria de 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? N más 1, ¿no? O cantidad de datos N, ¿no? Es, a ver, este es constante n más uno menos uno sería, entonces n quedaría, cantidad de datos, ¿no? Entonces sería ahí n. Ojo que este de acá n representa también cantidad de datos, ¿no? Eso sería primero. El segundo, a ver, vamos a calcular phi 1 con 2. Es sumatorio, ¿no? Acá igual a 1 hasta n, phi 1 vale 1, phi 2 vale x, ¿no? Y como estamos evaluando ya en xy, sería xy. Y obviamente este queda sumatorio de los xy, ¿no? Entonces acá sería 1 hasta n. Aquí ya no podemos hacer casi nada, ¿no? Aquí. Entonces vamos a calcular, ¿qué más? El phi 2, 1. Entonces este va a ser igual, sumatorio de igual a 1 a n. Entonces este va a ser el 2 vale x, el phi de 1 vale 1, así que queda sumatoria de los xy, ¿no? ¿Qué más? A ver, luego hay que calcular el 2 y 2. Entonces 12, 2 sería acá. Aquí, acá va a ser x, ¿no? Aquí, ojo, acá x sería xy, xy. Es decir, xy al cuadrado. Entonces acá va a ser sumatorio, ¿no? Sumatorio de igual a 1 hasta n de los xy al cuadrado. Ya está. Entonces ya terminamos de J1 a 2, ¿no? Entonces faltaría el otro término independiente. A ver, el otro término independiente, aquí. El producto interno Y con phi J es sumatoria, ¿no? Esta es sumatoria, entonces vamos a escribir eso. Entonces, por otro lado, tenemos que el F o el Y con el phi J es sumatorio, ¿no?
de I1 a N, ¿no? Obviamente acá son los Y sub I, ¿no? Y phi sub J, ¿no? Phi sub J en X, Y. Ya está. Entonces calculamos, a ver. Entonces primero lo que vamos a calcular es Y con phi 1. Entonces acá vamos a tener sumatoria ¿no? De igual a 1 hasta N. Acá sería los Y. Acá sería phi 1, pero phi 1 es XY, ¿no? Perdón, tan solo 1, ¿no? Acá es phi 1 es 1, evaluado en XY sería 1, quedaría ahí. Entonces el otro, producto interno con phi 2. Entonces acá quedaría sumatorio de igual a 1 a N, ¿no? Acá va a quedar los Y sub pi, ¿no? Va a ser phi 2 es X, entonces quedaría acá XY. Ahí está, ¿no? Entonces, nuestro sistema, ¿cómo va a quedar? A ver, nuestro sistema. Aquí vamos a tener nuestro sistema, donde las variables son, ¿quién? El A1 y el A2, ¿no? Aquí. Entonces, nuestras variables son A1 y A2, ¿no? Entonces, reemplazamos, a ver, aquí en esta esquina está el 1, 1, ¿no? 1, 1. A ver, el 1, 1 nos había salido N, ¿no? N. Entonces, aquí va a ser N y aquí está el otro, la sumatoria de 1 a N de los XY, ¿no? Como es simétrico, hemos deducido, hemos calculado, estos dos son simétricos, ¿ve? Estos son lo mismo. Y el otro es X al cuadrado, ¿no? Aquí, entonces, acá igual, sumatorio de igual a 1 a N de los XY. Y acá, sumatorio de igual a 1 a N de los XY al cuadrado, ¿no? Y término independiente, acá sumatorio de los Y, acá, sumatorio de los Y, y acá sumatorio, aquí, puedo cambiarlo, ¿no? Y, XY o XY, Y, acá sería desde 1 a N, ¿ya? Este es el sistema que hay que resolver para regresión, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que resolver, ¿no? Para regresión lineal. Entonces, por ejemplo, en estadística, ustedes han obtenido ya despejado, ¿no? Si uno despeja, obviamente, tenemos dos ecuaciones, dos variables, entonces uno puede despejar. Entonces, cuando uno despeja, vamos a tener las fórmulas de el A1, A2, ¿no? Que es fácil. A ver, antes de hacer la programación, es decir, hacer los cálculos, de esta forma programar es un poco complicado, ¿ya? Entonces vamos a escribir en su forma otra equivalente aquí. ¿Ya? Este de aquí, vamos a escribir en su forma equivalente. Entonces, si nosotros, a ver, vamos a escribir en su forma equivalente, ¿ya? Obviamente también se deduce que ya
Entonces, si nosotros consideramos una matriz A, tal que sus elementos son aquí, Φ1 en X1, ¿no? Y así, Φ sub M en X1 y por aquí, ¿no? A ver, Φ sub M o Φ sub 1 en XM, ¿no? Aquí, Phi sub, este es utilizando propiedades de producto interno, Phi sub M de X sub M. Si nosotros consideramos una matriz A de esta forma, ¿ya? Y si nosotros multiplicamos, ¿ya? Si nosotros multiplicamos el A transpuesta por A, ¿ya? Por el A transpuesta por A, vamos a llegar a lo mismo que está aquí, ¿ya? Si nosotros multiplicamos A transpuesta por A, vamos a llegar a lo mismo que está aquí, ¿ya? Entonces, en otras palabras, aquí, es decir, si con esa consideración, este sistema, ¿ya? Es A, ¿no? Teniendo presente lo que está abajo, ¿ah? A transpuesta por A. Y este lo voy a llamar el vector, un vector de A. Y este de acá voy a llamar un término independiente, ¿ya? Por ejemplo, un B, ¿ya? Entonces, al final vamos a tener ese sistema. A transpuesta por A igual a B. Ojo que el B hay que ver qué forma tiene, ¿ah? El B, qué forma tiene, hay que ver. Entonces, eh, aquí, ¿no? Va a ser igual por el A aquí, es el vector igual a B, ¿ya? Entonces, aquí el objetivo es igual a resolver, ¿no? Una forma más rápida es, por ejemplo, podemos calcular la inversa, ¿no? La inversa de este coeficiente por B, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa forma resolvemos. Y esta es qué es lo que vamos a programar, ¿ya? Esto es lo que vamos a programar. A ver, para ver nuestro ejercicio, ¿ya? A ver, entonces vamos a Octave. Aquí tenemos. A ver, aquí tenemos, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingresar? Nuestros datos, X y X y Y, ¿no? Ah, y aquí, y este es lo que vamos a considerar cómo construimos nuestra base. Es decir, a ver, ¿cómo se construye la base? Se pone el X acá y todo uno acá, ¿ya? Y de esa forma se construye el A. A ver, ¿cuál es la forma más rápida de construir el A? El A que tenemos acá, este A. La forma es, aquí son unos, ¿no? Porque phi 1 cuando es lineal, aquí es 1, ¿no? Y el otro sería decir aquí, en el caso lineal, a ver acá, una observación, ¿ah? A ver, para tener también, entender la programación. Entonces, a ver, en caso lineal, ¿no? Caso lineal, ¿no? Caso lineal, el phi 1 de x hemos dicho que es 1, ¿no? Phi 2 de x, es decir, el otro elemento de la base es x, ¿no? Entonces, fíjense acá es phi 1, phi 1. Acá va a ser phi 2, acá último columna es phi m. En otras palabras, en caso lineal, el matriz A va a estar dado por esta matriz. Una matriz donde en primera columna todos son
1, ¿no? Hasta el último. Y la segunda columna son el X, ¿no? X1, X2 y acá XN, ¿no? Porque vamos a evaluar pues en XY, ¿no? En XY. Entonces, en caso lineal, el A sería de esta forma, ¿verdad? El A sería de esta forma. Entonces, ustedes, es decir, para verificar, ¿ah? Para verificar, ustedes pueden multiplicar el A transpuesta por A. Entonces, el A transpuesta aquí, ¿cuál sería? Un vector de dos filas, ¿no? Aquí, ¿no? Cada transpuesta. Entonces, yo multipliqué esta A transpuesta por este A. ¿Qué voy a obtener? Este es lo que hemos deducido, este de aquí. Este es lo que acabamos de deducir, vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, en caso lineal tenemos este de aquí, ¿ah? Entonces, ¿y esto de dónde viene? De la base. Acá todo unos y acá el X. Entonces aquí, ¿cómo construimos nuestra matriz A? Construimos aquí el X, como es un vector ya directo, y acá voy a construir unos de tamaño de X, 1, lo que estamos diciendo, ¿no? Y el C va a ser el coeficiente del polinomio lineal. ¿Cómo se resuelve? Transpuesta de A por A. Ojo que aquí estoy utilizando, estoy resolviendo el sistema, ¿no? Ojo que aquí, a ver, aquí, un lapsus, aquí hay que tener presente. Aquí, ¿ya? A ver, aquí, el otro lado, ¿ya? ¿Ya? También aparece producto interno, ¿ah? También aparece producto interno. Realmente, ¿cómo se obtiene este producto interno? Es decir, ¿cómo se obtiene en sí este B? En sí este B se obtiene en sí es el A transpuesta, ¿ya? Por el Y, ¿ya? El A transpuesta por Y, ¿ya? De esa forma se obtiene en sí este de acá, porque acá hay un producto interno, porque hay que llevar en función de las bases que está ahí, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy utilizando aquí. Entonces, una observación ahí, ¿no? Entonces, hay que saber que en sí cómo obtenemos este de aquí, ¿ah? Estamos diciendo que este realmente es A transpuesta por Y, ¿no? Entonces, en vez de escribir B, ¿qué sería A transpuesta por Y? Ya está. Entonces, una forma de resolver en MATLAB, aquí en MATLAB, ¿cómo es? ¿Cómo resolvemos aquí un sistema? A ver, aquí un paréntesis igual a B. Como resuelvo, una forma es así. Ponerlo inversa, pero computacionalmente no es eficiente, pero entonces podemos utilizar este operador de esta forma, de esta forma. Realmente aquí estamos resolviendo el sistema con mínimos cuadrados, ¿ya? Mínimos cuadrados. Entonces, eso hay que tener. El MATLAB está programado o que resuelve este sistema con mínimos cuadrados, esta división, eso y ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, es lo que estoy utilizando, ¿ah? El A transpuesta por Y. Entonces, ese es el otro lado. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es resolver el sistema por mínimos cuadrados, ¿ya? Eso es todo. A ver, entonces lo único que acá digo es si la variable de salida es mayor que 1, entonces que me calculo el residuo y también que me indique si la aproximación, ¿no? Si aproximación, si es adecuado, ¿no? Entonces, esa es regresión lineal. A ver, entonces ahí guardamos. Entonces aquí, a ver, aquí tenemos, a ver, vamos a... A ver, vamos ingresando nuestra información. ¿Ya? A ver aquí, ¿ya? Para no... Aquí.
Por ejemplo, aquí nos dan el siguiente recta por mínimo cuadrado, ¿no? Acá primero sería menos 3 menos 1. A ver acá. Entonces aquí, este de acá voy a poner como comentario. Acá, a ver aquí. Entonces x va a ser menos 3 menos 1, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 3, 5, 7. 5, 7. Y el y va a ser 14, 4, 2. Acá, 14, 4, 2. 8, 22, 8, 22, 4, 4. Ya está. Entonces, esos son los datos. Entonces, en nuestro programa, vamos a guardarlo aquí. Entonces, en nuestro programa, ¿qué pasamos? Esos datos, ahí está, ¿no? Entonces, aquí ejecutamos nuestro programa con estos datos y ya tenemos, ¿no? Obviamente este de acá es para graficar. Acá construimos nuestra recta y graficamos los datos y la recta, ¿no? A ver, vamos a ejecutar, a ver. Como podrán ver, este sería ¿no? Acá están los datos y este sería la recta de regresión lineal, ¿ya? Entonces, el R cuadrado, ¿no? Cuando esté muy cerca, 1 es el mejor aproximación, ¿ya? Como podrán ver, está casi un poco 0.5 casi, ¿no? Entonces, significa que realmente esta recta no es una buena aproximación para este conjunto de datos, si podemos ver, ¿no? Es decir, la información que está aquí no está pasando cerca a los datos, ¿ya? Cerca a los datos. Entonces, eso sería. A ver, 9.3, acá, ¿no? 3, aquí, el 3 y 9.6. A ver, vamos a verificar si aquí manualmente calculado está correcto, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está. Acá está ahí está, ¿no? Para generalizar para un polinomio, ¿no? De grado m, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tomar las bases, ¿no? Phi 1, phi 2 hasta phi n, ¿no? Para caso polinomio, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí. Este es para el caso lineal, ¿no? En general acá, caso polinomial. En general, ¿no? Entonces, lo único que hay que cambiar aquí para el caso polinomial es la base, ¿no? El phi 1 va a ser el 1, el phi 2 va a ser el x, y así, ¿no? Aquí, para el polinomio de grado m, vamos a tener el phi m. Va a ser xm. Obviamente acá, uno menos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar de esta forma, ¿ya? Ahí, ¿no? Es decir, todas las bases hay que considerar. Por ejemplo, si yo quiero cuadrática, tengo que tomar hasta phi sub 3, ¿no? Phi sub 3. Entonces, eso, de la misma forma aquí, y hacemos los reemplazos como hemos hecho para el caso lineal, ¿dónde está? Aquí. Para el caso lineal hacemos los cálculos de esto de aquí y reemplazamos en el sistema que hemos deducido en forma genérica, vamos a tener para interpolación, en este caso para aproximación por mínimos cuadrados, aproximación polinomial, ¿no? ¿Ya?
Entonces lo que uno único cambia es la base. Entonces eso es lo que vamos a ver, a ver. Entonces vamos a ver, en todo caso vamos a viendo qué ejercicio tenemos más aquí. ¿Ya? Aquí, a ver. Vamos resolviendo nuestro ejercicio. Pero aquí. A ver, dice... La longitud de una varilla L está ligada a la temperatura T por el modelo lineal, ¿no? Ya nos dicen que es modelo lineal, ¿no? Calculemos el ajuste lineal mínimo por mínimos cuadrados, ¿no? Con los siguientes datos. A ver, aquí, variable independiente es la temperatura, ¿no? Longitud de la varilla, aquí, longitud de la varilla. Entonces vamos a ingresar, a ver, esos datos vamos a ingresar. A ver aquí. Entonces aquí voy a poner, porque es el mismo, nos piden lineal. Acá va a estar en vez de temperatura voy a considerar X, ¿ah? Siempre hay que tener presente que hay variables, ¿no? En vez de la temperatura sería X. Sería 20, 40, 50, 60. Acá, 20, 40, 50, 60. ¿No? Y sería, a ver, 1022. 1065. 1000. Sí, 1000. Aquí. 1065, 1009. Y 1105. Ya está, ¿no? Entonces lo único que hacemos es cambiar este dato y ya está, ¿no? Guardamos y ejecutamos. A ver, para que no se sobre aquí, ¿no? Entonces aquí ya nos salió, aquí ya nos salió, ¿ve? Aquí, ahí están los datos y la de regresión lineal. Entonces esta es temperatura, esta es la longitud, ¿no? Si verificamos acá, seguramente el R, ¿no? El R salió, bueno, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la aproximación o la resolución de este ejercicio, ¿no? Ajuste lineal. Y tenemos todavía los coeficientes ahí, ¿ah? Aquí. Aquí a ver, aquí los coeficientes tenemos aquí, ¿ah? A ver, vamos a borrar para no confundirnos ahí. Para que me dé los coeficientes aquí, voy a quitar el punto y coma. Aquí, ejecuto nuevamente. Ahí está, ¿no? Ahí está el gráfico. Y voy a irme aquí, ¿no? Ahí están los coeficientes de ese, ¿no? De ese problema, del lineal. Y como podrán ver, el R cuadrado es 0.9K, ¿no? K cerca 1. Eso implica, eso explica que aquí, como podrán ver, la recta está pasando muy cercano a la información que tenemos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que R sale 1, obviamente estaría excelente, ¿no? Porque es mejor aproximación, ¿ya? Entonces, cuando el R está cerca a 1 es el mejor aproximación. Cuando está cerca a 0 es mala aproximación, ¿ya? Eso y ahí. A ver, seguimos a ver. A ver, aquí nos dan aquí la resistencia de la comprensión del concreto, ¿no? Disminuye con el aumento de la relación agua-cemento, ¿ah? En galones de agua por saco de cemento. Dice, la resistencia a la comprensión de algunas muestras para varias razones de WC, ¿no? Será la siguiente tabla, ahí está, ¿no? Y nos piden, ¿no? Utilizar el metro mínimo cuadrados, ajuste, ahí tienen, para ajustar utilizando la función del tipo, ¿no? Hay que utilizar la función de este tipo. A ver,
Entonces, a ver, primero lo que hay que ver es que nos indican que hay que aproximar a este tipo de función, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a explicar a eso ya y acá. Aquí, a ver, entonces, solución. A ver, hasta ahorita lo que hemos visto es en sí aproximación lineal, ¿ya? Por eso hemos llamado que hemos generado como desde combinación lineal, ¿ya? Eh, pero va a haber casos que ya no van a ser lineal de otro tipo, ¿no? Es decir, de otros tipos aquí. A ver, para no estar aquí escribiendo mucho aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí, podríamos tener que nuestros datos se comporten de esta forma, es decir, de qué va a depender una de las, cómo consideramos, qué tipo de función vamos a considerar. Una forma es graficar nuestros datos o, ¿no? Plotear nuestros datos. Entonces, para resolver este tipo de problema, entonces decíamos, a ver, ¿cómo vamos a deducir? Una de las formas de deducir qué tipo de función lo que le vamos a construir con eso nuestros datos es ploteando nuestros datos, ¿ya? Viendo qué comportamiento tiene nuestra información, entonces en base a eso vamos a deducir, pues, ¿no? Entonces una de las formas que podemos hacer es que sea de este tipo, es decir, que nuestra función sea, bueno, independiente aquí es C, E, ¿no? Un AX de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender este tipo exponencial, no? Entonces, repito, ¿de qué va a depender? De los datos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la estrategia para resolver cuando está de esta forma? Una, ¿ya? Una es linealizar, ¿ya? Una es que hay que linealizar. Otro es, igual hay que hacer el mismo proceso de aplicar mínimos cuadrados, y cuando uno aplica mínimos cuadrados vamos a llegar a un sistema de ecuaciones no lineales. Y para resolver sistema de ecuaciones no lineales también hemos visto la estrategia. ¿Ah? Entonces acá, ¿no? Aplicar métodos mínimos cuadrados, ¿no? Aplicar método de mínimos cuadrados. Y resolver, ¿no? Sistema de ecuaciones no lineales. ¿Ya? Pero nosotros vamos a trabajar con esta primera estrategia. ¿Por qué? Porque acabamos de ya trabajar ah, con regresión lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo linealizamos? Entonces, lo que vamos a hacer es linealizamos aplicando logaritmo, ¿no? Aplicamos logaritmo. Entonces, acá, logaritmo, acá sería logaritmo de C. A ver, aquí. Entonces, acá sería AX baja AX, ¿no? Más, acá sería logaritmo, a ver, aquí, logaritmo natural de quién, de C, ¿no? Porque el otro sería, más sería producto, ¿cómo está el producto? Porque va a ser el logaritmo acá baja y va a ser el logaritmo del producto, el logaritmo natural de C más logaritmo de, que es 1, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, si yo considero esto de acá como un nuevo Y, voy a tener entonces de esta forma, el AX más un logaritmo natural de C, que yo lo voy a llamar voy a llamarle por ejemplo, un B, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, entonces vamos a tener, entonces con ese cambio, vamos a tener una línea recta nuevamente, ¿no? Entonces, teniendo esto de acá, aplicar regresión lineal. Entonces, para aplicar esto de acá, ¿qué hemos hecho? Que el X es el mismo X. Ojo que aquí los datos cambian, ¿ah? Acá el X, aquí, el X es el mismo X. Entonces,
el X, nuestra nueva variable que sea de mayúscula acá. Tu 9X es el mismo X y el Y es logaritmo natural de Y. ¿No? Ya está. Entonces, con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, que en nuestro ejercicio nos dan aquí, a ver. Entonces, nos dan aquí, hay que hacer la aproximación, ¿no? A una función de este tipo. Entonces, aquí, a ver. Hay que hacer cálculo todavía aquí, entonces, ¿no? Entonces, voy a llamarle en todo caso Y igual K1, ¿no? K1, el exponencial, menos K2. A ver, como este de acá lo vamos a considerar como X, ¿ya? Este va a ser como X, este va a ser como Y. Entonces este de acá lo voy a considerar como X, ¿ya? Aquí, W sobre CX, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Entonces hacemos ese proceso, a ver, como si no hubiéramos hecho acá. Entonces, logaritmo natural de Y va a ser igual, ¿no? Va a ser igual menos K2 por X más logaritmo natural de K1. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un nuevo sistema, ¿no? Vamos a tener de esta forma, ¿no? Un a ver, en todo caso con minúscula, un A X más un B. Y hay que tener presente que este es el X y lo que estamos dando, igualando las condiciones, ¿no? Entonces aquí vamos entonces a digitar nuestros datos. Entonces si tenemos esta forma, único que hay que aplicar acá es logaritmo natural a nuestro dato Y. En cambio X va a ser lo mismo. Entonces vamos a digitar esa información. Entonces como es lineal, entonces vamos a ir a nuestro programa lineal aquí. A ver, voy a... Aquí. Entonces X va a ser la primera. Y Y va a ser la segunda. A ver, vamos ingresando a ver aquí. Primera es 4.5. Luego 5, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. 8, 8.5 y 9. Ahí está nuestra información. El otro es 7000, 6125, 5237, 5237, 4665, 4600, a ver, 4665, 4123, 3810, 3810, 3107, 3070, 2580, 2287. Ya está. ¿Único cambio cuál es? Entonces, único cambio es el X. El X es el mismo X.
A ver, vamos a hacer de esa forma, a ver. Y el y es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural aquí, ¿ah? Log de y. Ya está. Ese es el dato, ¿no? Y esos datos pasamos acá a nuestra regresión lineal, ya está, ¿no? Entonces guardamos. A ver, si hay otro gráfico, vamos a cerrarlo aquí, el anterior. Vamos a cerrarlo y vamos a ejecutar acá. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que hay que hacer es devolver para graficar, ¿no? Para graficar hay que devolver a la variable original, ¿no? Entonces aquí, eh, ojo que en todo caso aquí, y todavía para no, acá, ¿qué cosas? A ver, hay que devolver a la variable, ¿ah? Aquí, a la variable original. Entonces ejecutamos. A ver, aquí tenemos, ¿no? Los coeficientes. Entonces, ¿qué faltaría ver? Para graficar en sí la línea, ojo que aquí ya no es lineal, pues, ¿no? Para graficarlo, ya no podemos graficarlo tal como está, pues, ¿no? Porque ya es exponencial, ¿no? Entonces, para exponencial necesitamos los coeficientes. Eh, los coeficientes, ¿no? Que hemos deducido, ¿no? Acá. Hay que calcular el K1 y el K2. A ver, ¿a qué sería igual? Ojo, lo que acabamos de hallar es el A y el B, ¿no? Entonces, a que todo acá deduzcamos, a ver, aquí. Entonces, el A es menos, todo caso, el menos 2K es igual al A. Bueno, el K es lo mismo. Acá el K es el A, ya no hay problema ahí. Ahora aquí, el B, entonces acá, el B es igual a ¿quién? Es logaritmo natural de K1, ¿no? Pero yo como quiero el K1, entonces el K1 va a ser igual a la exponencial de B, a la exponencial de B, ¿no? Aquí el A hemos calculado, ¿a qué es igual el K? A ver, aquí todavía el signo, ¿ah? Hay un signo ahí. Entonces el K2 es igual a menos A. Entonces esto hay que tenerlo presente aquí. Entonces hay que calcular el K2, aquí todo caso escribimos el K2, aquí voy a escribir el K2, así tal como está. El K2, ¿quién es? El K2 es, ah, a ver, ojo que el regresión lineal es el primer componente aquí, de esto de aquí sería el primer elemento, el B, ¿no? Acá, el B. Este sería el C1. Y este sería el C2. ¿Ya? En otras palabras, aquí sería menos el A es C2. Menos
C en 2, en términos de A octave, ¿no? Y acá el B es el C en 1, ¿ya? Entonces el K2 es menos C2, aquí. Entonces el K2 es menos C2. El K1, es exponencial de C1. Ya está, ¿no? Entonces, y nuestra, aquí voy a, ya para ir graficando, ¿no? Entonces acá sería, ¿qué forma tiene aquí lo que tiene es, ya calculando el K1, el K2 sería K1, ¿no? Acá no es directo, este es K1 por exponencial, ¿no? Acá por el exponencial, a ver, el signo, a ver, si aquí menos K2, bueno, tan solo aquí hemos calculado el K2, ¿ah? Entonces, menos, ¿no? Acá hay que seguir, entonces, menos K2 de X, menos K2 por X, ¿qué X que sería este de aquí? Que estoy haciendo particiones, ya para graficar, ¿no? Ya está. Y con eso vamos a graficarlo. Voy a graficar los datos, ¿ya? Los datos, es decir, los datos son X y el Y, mayúscula, y vamos a graficar X, Y, ya está. Entonces aquí guardamos, a ver, vamos a cerrar, si hay alguna ventana abierta, entonces ejecutamos, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, acá están los datos, aquí, ¿ve? Acá de azul. Acá está la información y estamos aproximando por una exponencial. Como podrán ver, es adecuado este tipo de modelo, ¿no? Seguramente ¿no? Ya está. Entonces, como podrán ver, gráficamente estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, de esa forma. Entonces, hay que tener presente los variables que le estamos tomando, ¿ah? Entonces, hay que tener presente eso, ¿ya? A ver, un poco vamos a... Creo que es muy... Entonces vamos a seguir resolviendo nuestros ejercicios acá. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Un ingeniero de una central nuclear mide las siguientes oscilaciones de la temperatura T en función del tiempo T en el interior de un dispositivo termonuclear, ¿no? Y acá nos dan el tiempo, el otro es la temperatura, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de aquí, ¿no? Temperatura, de oscilaciones, ¿no? Obviamente esta información, el más adecuado, como en sí nos sugieren, ¿no? Nos sugieren que la función más adecuada es de este tipo, es decir, las bases son funciones trigonométricas, ¿no? Si el modelo físico al que debe responder las medidas anteriores nos dan sugerencias, ¿no? Nos dicen calcular las constantes alfa, beta y gamma, de manera que la función de temperatura con respecto al tiempo sea la mejor aproximación, ¿no? Y nos sugieren todavía aquí, según la teoría de mínimos cuadrados, ¿no? Y entonces, eso implica que hay que programar nuestro método general, ¿ya? Porque aquí ya las bases nos están diciendo, ¿cuáles serían las bases? Aquí, acá estaría el 1, el seno y el coseno cuadrado. Este sería el phi 1 sería el 1, phi 2 sería seno, phi 3 sería coseno al cuadrado, ¿ya? Y con eso trabajamos. Entonces, eso implica que nosotros hay que programar aquí
hay que programar el término genérico de este de acá, ¿no? Cómo generamos el A, que hemos visto, ¿no? Y también hemos visto, cuando multiplicamos el transpuesta de A por A, generamos esto de aquí, ¿no? Entonces hay que construir esto de aquí a través de programación. A ver, vamos a ver al programa. A ver, aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aquí programar aquí. Vamos a pasar los datos XY y también vamos a pasar a función base. Es decir, ¿qué base? Es decir, esto ya va a funcionar para más genérico, ¿ah? Es decir, en la función base podemos considerar diferente base, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo que hacemos es evaluar la función base en los X, ¿no? ¿Ya? Entonces, el A, ¿cómo se obtiene? El A, a ver, aquí habíamos dicho, a ver, el A. El A, ¿cómo se obtiene? Aquí, construimos nuestro A. ¿Cómo se obtiene el A? El A tan solo en las bases se evalúa en los X, XY, ¿no? Ahí está. Eso, ¿cómo lo decimos en Octave? Acá está, de esta forma. ¿Ah? Feval, aquí, sus parámetros son la función que uno va a considerar y acá en las variables que uno va a evaluar, ¿ya? Y luego resolvemos con la misma estrategia, pues aquí, resolvemos el sistema, el A transpuesta por A, entre aquí hemos dicho que la A transpuesta por Y, ¿no? Que era el otro lado. Resolvemos si el parámetro de salida es mayor que uno, ¿no? Entonces me va a calcular el resto, ¿ya? Y, y acá para calcular el R, ¿no? El R cuadrado, que calculamos el MN. Y el R cuadrado se calcula de esta forma. Este es aquí he estado poniendo varios, ¿no? El más sencillo es calcular de esta forma, cualquiera de las fórmulas funcionan, ¿no? Pero este es el ya ajustado, ¿no? Se ajusta, el R cuadrado también se calcula ajustado, ¿ya? Entonces, eso ya ahí, a ver, ¿qué es lo que aquí hay que definir? ¿Cuál es la diferencia con el anterior programa? Que nosotros estamos ingresando la función base. Y eso estoy poniendo aquí. A ver, estoy aquí, para no estar ingresando uno por uno, acá, a ver. Entonces la base, vamos a ingresar acá a coseno, ¿no? Primera, a ver, coseno cuadrado, seno y el otro es todo uno, ya está. Ahí tenemos, guardamos ahí, ¿ya? Y para ejecutar me voy a ir a prueba, acá. Entonces, aquí, aquí, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer aquí en forma simbólica, vamos a leer el parámetro simbólico y a ver, ¿qué datos tenemos? Vamos a ingresar nuestros datos. Es 0, 1, 2, 3, 27, ¿no? Aquí, 0, 1, aquí, estos de aquí son, estos datos son, vamos poniendo ya comentario ahí, ¿ya? Ah, estos datos son, ¿no? Y luego con esos datos llamamos o ejecutamos nuestro programa de regresión que acabamos de explicar, este de acá, pasando qué cosa, los datos X, Y la función base, aquí, ¿no? X, Y la base polinomial, aquí. En base polinomial, lo que estoy definiendo la base, aquí. Ahí está. Y luego, obviamente, ya resolvemos ya el sistema. Nos va a dar los coeficientes y ya está, ¿no? Y para graficarlo, para comparar, voy a utilizar acá en términos simbólicos, grafico los puntos y luego aquí el P, ¿no? Aquí. Este es el P. Voy a construir en forma simbólica, ¿no? Es aquí el polinomio, ¿no? El polinomio. Ahí está. Entonces, grafico ese polinomio también en forma simbólica. Entonces, aquí guardamos. A ver, vamos a cerrar si hay algún aquí. Ahí está, ¿no? Y ejecutamos. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no?
la aproximación con esa información. Y nos vamos aquí, ¿no? Este sería el polinomio, ¿no? Realmente no es polinomio, no es una uh, función en este caso, función trigonométrica, ¿no? Porque en el ejercicio, acá en sí es una función trigonométrica, ¿ve? ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho es aquí la aproximación, ¿ve? Acá está. Casi, casi es una buena aproximación, como podrán ver, ¿ve?